Hoy vamos a hablar de un sector que, como muchos otros, nos afecta a todos, pero de una manera mucho más directa, ¿no? Yo creo que es el sector del año, el sector que ha copado todos los medios de comunicación durante un año y que nos preocupa a todos, ¿no? Hoy tenemos el grandísimo honor de contar con Alejandro de Zunzunegui. Él lleva más de 30 años desarrollando programas de transformación digital, transformación cultural y organizacional para grandes compañías como Ernst & Young y Sanitas. Actualmente es CEO de 90 Days. Es un believer de que el dato es la herramienta idónea para acometer procesos de innovación, que nos viene fenomenal para hablar de tecnología. Él cree que apalancarse en datos bien gobernados, accesibles y democratizados es la palanca para liderar el cambio. Es mentor de The Heroes Club, es licenciado en Derecho y Empresariales y, como decía al principio, Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte aquí y que compartas tu conocimiento aquí en un miércoles con Nunki. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Yo estoy feliz de estar aquí, un poco anonadado por esta presentación. Eh, y Abel lo sabe muy bien porque tengo la suerte de ser amigo suyo desde hace mucho tiempo. Soy un humilde transformador que intenta transformar todo lo que tiene alrededor, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Todo lo demás es solo pura casualidad, ¿no? Pero feliz de estar aquí, viéndoos a vosotros y hablando a quien nos esté escuchando. Esperamos no aburrirles demasiado. Y dispuesto a tomar un café. De hecho, Abel, yo me he traído mi taza. Te reto a que enseñes la tuya. Sí, siempre has sido tú más grande que yo. Yo soy chiquitín, mira, chiquitín. Hace juego con Placer. el jersey. Bueno, bienvenido Alejandro, muchísimas gracias de nuevo. También contamos con Abel Linares, él es CEO de Nunki World, nos acompaña en los miércoles con Nunki, es director del programa de inteligencia artificial para directivos del Instituto de Empresa y nos aportará pues esa visión estratégica y transversal que le ha acompañado por su experiencia a lo largo de toda su carrera. Hola Abel, ¿qué tal? Hola, muy bien, nada, encantado de estar aquí contigo y con Susi, o sea que promete la sesión. Ya hemos empezado peleándonos por el café, o sea que ya lo demás será menos. Una charla amigable, me espero, ¿no? Voy a tener que ponerme en medio de los dos, ¿no? Una Eso es. charla muy de amigos, eso sí te lo puedo asegurar. Cómo acabe no lo sé, pero, Como pero enemigo. somos, ya por hacer un disclaimer, pase lo que pase, está pasando entre amigos, eso seguro. Eso pre-COVID, post-COVID ya veremos cómo termina. Bueno, pues si os parece, antes de lanzaros la primera pregunta, me gustaría dirigirme pues a las personas que nos están escuchando, decirles que, bueno, los protagonistas de los cafés online de Nunki sois vosotros, que necesitamos y que necesitamos de vuestra colaboración para avanzar con las preguntas que vosotros nos lancéis, con las dudas que tengáis, con los temas que queráis que aborden nuestros expertos. Para ello hemos habilitado en modo preguntas. Como veréis abajo a la derecha tenéis un chat. Si estáis siguiéndonos desde móvil tenéis que desplazar la pantalla a la derecha y veréis dos iconos encima de donde podéis escribir, ¿vale? Uno es un bocadillo donde podéis presentaros, lanzar dudas técnicas o lo que necesitéis que os respondamos rápidamente y tenéis un icono de una pregunta que será para lanzar las preguntas que queráis que abordemos durante la sesión, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por vuestra colaboración y por vuestra asistencia y comenzamos, ¿vale? Me gustaría empezar diciendo que, bueno, que por supuesto estamos hablando de lo que decía al principio, un sector protagonista que todos estamos entre comillas, cansados de escuchar durante este año porque ha sido necesario, ¿no? Hablamos de un sector que ha respondido fenomenal, con muchísimo compromiso y responsabilidad social frente al tema de la pandemia. En junio, 8 de cada 10 españoles lo situaban como el sector mejor valorado, ¿vale? No en vano, pese a todo eso, se hablaba de que es un sector con un modelo de madurez digital que rondaba el 30%, y parece que queda pues muchísimo por hacer, ¿no? Dentro de que era muy bien valorado y ha tenido una buena respuesta. Me gustaría enseñaros esta gráfica pues que indica precisamente que se prevé hacer una gran inversión en tecnología y en qué campos. Y
El 76% considera pues, que va a hacer foco en los procesos, otros el 68% en la innovación, el 58% habla de la toma de decisiones, es un gráfico de PricewaterhouseCoopers. A mí me gustaría contar 4 casos en los que la tecnología, muy rapidito, nos hubiera podido ayudar durante el tema de la pandemia para que podamos entender cómo la tecnología puede ayudar en la eficiencia o en la manera más eficiente posible de gestionar el personal y los recursos sanitarios. En el caso, por ejemplo, de las urgencias, que hemos ido todos a urgencias, que se han colapsado los servicios de decisión BRMS, sistemas de gestión de reglas de negocio, pues nada más llegar, pues nos hubieran podido dirigir a hacernos esa PCR o a casa directamente porque no tenemos los síntomas o hacernos la siguiente prueba, lo que significa que se puede hacer a través de datos ese triaje inteligente, ¿no? También el cálculo de la demanda de pacientes en base a la analítica avanzada y la optimización matemática. Y hablo mucho de dato porque Alejandro nos va a poder aportar también mucho en este punto, ¿no? También la arquitectura cloud nos hubiera podido ayudar en el sentido de, oye, la ocupación de los centros hospitalarios y dónde nos podíamos haber dirigido para una menor colapso, ¿no? O el tema de Machine Learning, hablando en el tema de la pandemia, ¿no? Sin irnos, por supuesto, a otro tipo de enfermedades, como el Machine Learning hubiera podido hacer mejorar la eficiencia de enfermedades infecciosas a través de recopilar información, analizarla e interpretar patrones, ¿no? Hablaremos mucho de esta tecnología, pero también queremos hablar de las personas, del factor humano, ¿no? De todas esas personas, todos esos profesionales que han sufrido durante un año una situación de estrés brutal, una situación con muchísimo cambio en las emociones. Se han planteado algunos, dicen hasta dejar la profesión de lo duro que ha podido ser. Y hablaremos también de procesos, de cómo han cambiado los procesos o cómo tienen que cambiar los procesos, por supuesto, de la estrategia y del cliente, ¿no? Del paciente o de todos nosotros en un momento dado, cómo nos han cambiado las prioridades, cómo ha cambiado la percepción, cómo ha cambiado al final, pues la realidad, ¿no? La realidad que vivimos y cómo tenemos que afrontarla. Nos gustaría abordar demasiados temas de un sector que nos interesa a todos demasiado, a ver qué podemos tocar. Y para no hablar yo más, porque aquí los protagonistas sois los primeros, los que nos hacéis las preguntas, los segundos, nuestros invitados, pues me gustaría dirigirme a ti, Alejandro, para hacerte una pregunta de introducción, diciendo, oye, pues después de todo lo que ha pasado, que ha sido una brutalidad, sobre todo para este sector, para todos, realmente para todos, pero este sector de una manera más protagonista quizás, ¿cómo ves la situación inicial del sector healthcare? ¿Cómo le ha afectado el COVID-19? ¿Y qué deberían hacer las organizaciones para adaptarse a esta nueva situación? ¿Cuál es tu opinión? Oye, no ha dejado ninguna pregunta para los demás. Ya está, se acabó. Pero ¿qué has comido? Qué energía, qué burrada. Yo antes, muy buena, por cierto, me encanta la pregunta. Voy a ver, porque además sé que tengo como un tiempo límite para contestar, ¿no? Podría estar hablando 3 horas de esto, pero antes de contestarte, que voy a intentarlo hacer brevemente, me tomo algunas notas. Lo que te quiero decir que lo que has mencionado como introducción es algo que efectivamente está pasando, es la pura realidad y la verdad es que no, perdonad un segundo, estas son las cosas de casa. Del directo. Tiene teletrabajo. No, un robot que decide ponerse en marcha ahora de repente, ¿no? Yo te quiero decir que has mencionado como 4 factores, ¿no? O circunstancias que se producen aparentemente a partir de los aprendizajes que hemos tenido por el COVID, ¿no? Y la verdad es que me gusta que las menciones, porque, y esto lo sabe Abel, con el que desde hace mucho tiempo yo vengo hablando de estas cosas, precisamente esas 4, por decirlo así, esos 4 vectores circunstanciales que se nos han planteado a todos después del COVID, es algo que en Sanitas, mi antigua compañía, atacamos desde el 2014, ¿no? Es decir, mi primer mensaje es, no tenía por qué haber pasado esto para que nos diéramos cuenta de la importancia de lo que acabas de mencionar. Y también es verdad, sin afán de ser polémico, es que el hombre necesita determinadas circunstancias disruptivas, desagradables, para aprender algo
o para realmente aceptar algo que era lógico que pasara, ¿no? Hay una pregunta en el aire que no la quiero plantear en este debate, a lo mejor tenemos que hacer otro, es ¿qué hubiera pasado en este sector si no hubiera habido COVID? Desde el punto de vista de todo lo que estás mencionando, ¿no? Muy pocas compañías probablemente hubieran asumido la necesidad de atacar esos 4 vectores que tú has mencionado sin esta circunstancia, ¿no? Lo dejo ahí porque yo creo que es un buen punto de reflexión, ¿no? Me preguntabas, ¿cuál es la situación actual del sector de la salud después del COVID? Bueno, sin entrar en detalles, porque yo creo que el sector de la salud ha recibido toda la atención posible de cualquier audiencia y por lo tanto hay mucha gente que sabe lo que está pasando. Yo voy a intentar resumirlo en 2 puntos, ¿no? Yo creo que ha habido sí o sí un cambio de paradigmas post-COVID-19 y ha habido una disrupción. Y voy a intentar explicar muy rápidamente lo que quiero decir con las 2 cosas, ¿no? Han cambiado los paradigmas, al final los paradigmas son patrones o modelos que uno sigue, ¿no? Y el sector de la salud, asumiendo desde determinadas organizaciones que se tenía que producir una transformación apoyada en la palanca digital para mejorar la experiencia del usuario, todavía era hasta cierto punto globalmente reacia a afrontarlo, ¿no? Porque, bueno, había un modelo o un patrón que había seguido la industria durante muchísimo tiempo y que estaba funcionando bien. Bien, el COVID nos enseña que este modelo no funciona más. Y eso se asume en las compañías, tanto en las compañías de provisión de salud como en las compañías de gestión, sean aseguradoras o de otro sector dentro de la salud. Ese paradigma cambia en los profesionales, que debemos recordar no hace mucho tiempo no eran demasiado proclives, por decirlo así, al cambio de modelo de relación médico-paciente a partir del ecosistema digital, y no lo eran. Nos costaba mucho empujar a los profesionales a la digitalización. Y hay un cambio de paradigma, aunque yo creo que en menor medida en los usuarios, ¿no? Yo creo que los usuarios eran quienes más habían avanzado en el request, por decirlo así, de un cambio de modelo en la relación, ¿no? Y además es un cambio muy disruptivo. Al final la disrupción es técnicamente la rotura, voy a leer un poco, o interrupción brusca que se impone y desbanca a lo que venía pasando antes. Y además lo hace para siempre. Con lo cual hay un cambio de paradigma provocado por una disrupción. Otra palabra casi, si me permitís, entre comillas, maldita en el sector de la salud antes de esto, ¿no? ¿Por qué tengo que ser disruptivo si mi modelo funciona, ¿no? Bueno, yo creo que el COVID, más allá de todas las desgracias personales que ha traído y que ojalá no hubieran sucedido y no sigan sucediendo más, nos trae estas 2 cosas, un cambio de paradigma y una disrupción que se va a quedar para siempre. Yo creo que lo que está pasando se queda y no vamos a volver para atrás. ¿Cómo ha afectado eso a las compañías? Pues yo creo que de muchísimas maneras diferentes, pero me gustaría resaltar 3. Primero, en lo que es procesos y operaciones, ¿no? Ahí ha afectado muchísimo y además de una manera muy compleja. Muchísimas compañías no estaban preparadas para, por decirlo así, hacer una revisión de sus procesos y de sus operaciones que permitiera asumir lo que nos ha pasado, ¿no? Y eso ha sido un tema en el que algunas organizaciones han fracasado y otras organizaciones, gracias a Dios, han triunfado, ¿no? Luego yo creo que ha habido otra afectación importante en cuanto a la digitalización del modelo. Yo creo que ha habido muchísima carga de cambio, pero en este caso yo creo que ha sido positivo. Es decir, yo creo que la necesaria digitalización de la relación o del modelo de relación se va a quedar y que nos ha hecho aprender en una pendiente muy exponencial, ¿no? Es decir, nos hubiera costado muchísimo más hacer las cosas si no hubiéramos tenido este COVID, ¿no? Y luego hay un tercer tema que Abel y yo muchas veces comentamos, y es que también esto ha afectado mucho para mí a la concepción que tenemos del data, ¿no? Yo creo que el data, y yo lo he sufrido muchísimo, y luego a lo mejor hablamos de eso, tiene que ser mirado desde este mismo momento de una manera diferente, ¿no? Y yo
y Abel lo sabe, he abogado muchísimo por la democratización al acceso y conocimiento de los datos como elemento esencial para el desarrollo de las industrias. Y por un lado, primero, los más de 40 millones de zettabytes que tenemos por ahí rondando, que es una burrada, no nos han servido para nada. Es decir, no ha habido capacidad de desarrollar modelos predictivos que nos dijeran esto va a pasar y además se va a comportar así. Nos hemos encontrado la primera ola, luego la segunda ola, ahora la tercera ola. Hay gente que habla de la cuarta ola. Pero son olas que van viniendo y nos siguen pillando sin flotador, ¿no? Porque a pesar de tener todos los datos no somos capaces de hacer eso. Y luego porque los datos no se han compartido bajo una pretendida privacidad, en algunos casos, que desde mi punto de vista está mal entendida, ¿no? Juan Abarca es un tío al que yo admiro muchísimo, presidente de H&M Hospitales. Un día escribió algo que no se me ha olvidado nunca y no se me olvidará, es decir, mi dato puede salvar tu vida, ¿no? Si yo comparto mi dato, puedo salvar tu vida. Y la corriente que había hasta ese momento era la pelea por la absoluta privacidad del dato, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema muy interesante que se abre a partir de lo que ha pasado en el COVID. Y me preguntabas, y acabo ya, perdonad porque tenía 4 minutos y llevo 10, ya le avisé a Abel, si me conoce, que yo en 4 minutos no podía contestar esto. Yo creo que ¿cómo pueden adaptarse las organizaciones a lo que está pasando y va a seguir pasando? Para mí la respuesta es muy sencilla, ¿no? Asumiendo procesos de transformación. Transformarse para adaptarse. Pero transformarse es algo que es más o menos complejo. Y no significa poner parches a las cosas, ¿no? Hay compañías que dicen, yo me he transformado digitalmente porque ahora mi gente se reúne por Zoom. Bueno, pero es que lo malo es que hay gente que se cree que eso es la transformación digital, ¿no? Transformarse implica muchísimas cosas, ¿no? Y acometer un proceso de transformación que yo creo que es a lo que están obligadas todas las compañías, no solo las compañías del sector salud, sino casi todas las compañías. Yo creo que es algo que hay que hacer a partir de la ruptura disruptiva de los paradigmas en los que hemos estado viviendo casi en el último siglo, ¿no? Bueno, fantástico, Alejandro. Muchísimas gracias. Me va a gustar escuchar tu resumen, Laura. Bueno, esto tengo. Inténtalo. Hay demasiadas cosas que luego me gustaría... Vamos, ya han pasado 3 minutos, vamos, y ya tengo aquí un listado enorme. Bueno, Abel, a ti por cambiar un poco de tercio, no, por hablar también a nivel estratégico un poco de todo esto, lo que puede estar suponiendo, me gustaría que dijeras si para ti esto supone en el sector sanitario un punto y seguido o realmente hay que pararse, pensar, hacer un nuevo planteamiento estratégico. ¿Qué implicaciones puede tener todo lo que ha pasado en la gestión y sobre todo a nivel estratégico de cara a un medio plazo? Yo creo que las 4 palancas que has mencionado tú y todo lo que ha comentado Sun Tzu, que estoy 100% de acuerdo con todo lo que ha dicho, te lleva a que hay una visión muy distinta. O sea, no sé, a lo mejor yo soy una persona rara y a vosotros no os ha pasado nunca que habéis ido al médico. Raro. Un poquito, sí. Por eso pongo el apellido delante, ¿sabes? Para que no haya duda de haber pagado, de ir a consulta privada y en general difícil bajar de 15 minutos de espera. No sé, a lo mejor yo ya te digo, como soy muy raro. Entonces, es verdad que por razones obvias es un sector que viene de una cultura del profesional que podríamos comparar con una cultura del producto en otras industrias. Entonces, esta es una industria muy distinta, porque al final el producto es el ciudadano, es la persona, es el cuidado de la persona, no es un producto o un servicio, ¿no? Es probablemente de las pocas, hay otras, la educación, probablemente el fitness, pero no hay tantas que esté ligado a que lo importante es el producto de la persona. Entonces, aquí era, en vez de product-centric, pues era professional-centric, que era lógico porque está basada en la confianza. Tú siempre quieres saber quién es el mejor médico que te puede atender, dónde lo puedes encontrar, dónde te es próximo, qué menor coste. Es decir, la pregunta es el mejor médico, no es otra, es quién es el mejor profesional. Luego es lógico que el profesional haya pesado mucho y pese mucho. Entonces, la digitalización creemos que lo que ha cogido es fuerza el cliente. Yo te contesto rápido. Me cuesta imaginarme una industria que vaya a sufrir mayor disrupción que esta. Me cuesta, te lo digo en serio, me cuesta mucho. Porque culturalmente
viene de ahí, o sea, viene de esa estructura. Cuando tú vas a los hospitales te das cuenta que están pensados para los médicos, o sea, todo nace de ahí. Están pensados en grandes edificios y vas a un gran edificio para que realmente te puedan dar un servicio. Es lo más parecido pues, al comercio cuando íbamos a los grandes almacenes y no había e-commerce, ¿no? Entonces, ahora cuando ves la teleasistencia, pues es el concepto e-commerce pues, en el mundo de la salud y lo va a derrumbir a toda velocidad. Ha crecido espectacularmente. El modelo de los datos que comenta Zunzu son silos. Entonces, la protección digamos, la trazabilidad, tú como ciudadano lo que querrías es ser dueño de tus datos y que esos datos se puedan visualizar donde tú digas. Entonces, simplemente, y cierro, para los que están escuchando, intentarme decir en qué industria le va a afectar, como a esta, los modelos de inteligencia artificial, los modelos de IoT, los modelos de los wearables, el 3D printing de que te puedan hacer cosas manufacturadas a medida como fármacos o prótesis, el blockchain para que tengas trazabilidad de todos los datos en los que tú vas a estar, la realidad virtual o aumentada para que te puedan operar remoto o que tengas otra serie de datos, que toda la parte de gaming te permita, digamos, gaming serio, no gaming del otro, sino, oye, pues tengas un problema de Alzheimer o algo y te recuerden. El tema de la robotización, los bot advisor o los de voz, ¿no? Los voice bot, que te puedan estar recordando, oiga, que tenía usted una cita, ha hecho esto, ha hecho este entrenamiento, ¿por qué no mejora su salud desde este punto de vista? Toda la parte de predictiva, es decir, no ya la de asistencia posterior, la predictiva, los modelos basados en información. Y ahora termino. Decirme una que requiera mayor nivel de personalización que la salud. Entonces, es brutal el cambio que viene. La pregunta no es para mí, ¿no? Es para... Es para ver, pero eso es un poco que puedes aportar cuando quieras, Alejandro. Te dejo para que digas, no estoy de acuerdo en nada de lo que ha dicho. Sabes dos cosas. Una, que estoy muy de acuerdo y otra, que no voy a responder a la pregunta porque no la has lanzado para mí. Entiendo que no debo contestarla yo, ¿no? No, te equivocas. Son buenas preguntas para... No, en eso te equivocas, de verdad. Es un café online y lo bueno es que podáis complementaros, ¿vale? Y complementar las respuestas. O sea, que fenomenal que comentes. No, yo me voy a apuntar casi más a seguir haciendo preguntas, ¿no? O sea, en esta línea de Abel. Preguntas que contienen probablemente afirmaciones encubiertas, ¿no? O sea, decirme, los que nos estéis escuchando, qué industria tiene más importancia, o en qué industria es más importante como KPI la experiencia del usuario que en la industria de la salud. En ninguna. Absolutamente. Bueno, perdón, no puedo responder. Es una pregunta. Bueno, probablemente en la de bodas. En la de bodas y a lo mejor. Sí, bueno. Como sea mala, entonces sí que la has liado. Si ya empieza mal. Te voy a decir una cosa, sin que salga de aquí. Yo he tenido la mala experiencia, pues siempre lo es, de fracasar en un matrimonio. La verdad es que ahora me siento felizmente acompañado por mi actual pareja, pero no me he muerto, ¿no? Con lo cual, la experiencia de usuario, en el fondo, casi está cerca, pero sigo pensando que la salud es más importante, ¿no? No, esto lo quiero ligar con un tema en el que Abel sabe que soy un maniático, ¿no? O sea, yo creo que una de las maneras en las que la industria de la salud tiene, o uno de los ejes en los que tiene que apalancarse para realmente aprovechar este momento y transformarse a partir de un momento disruptivo, es la escucha al usuario. Lo decía Abel un poco, ¿no? El modelo, por decirlo, de la gestión de la salud estaba muy basado en el médico, es decir, en el provisor del servicio, y no tanto en el receptor del servicio, ¿no? El importante era el médico, no el paciente. Esto ha sido así durante mucho tiempo, ¿no? Y además sé que Abel lo vive familiarmente a veces, ¿no? O sea que, y nos ha pasado a todos, ¿no? Y yo creo que esa es una... Por eso yo decía al principio que probablemente el usuario es el que menos disrupción está sufriendo, porque el usuario ya tenía esto en la cabeza, ¿no? Claro. A eso nos lleva mucho el modelo digital, el poder evaluar, el poder buscar, el tener al famoso doctor Google, al que mucha gente le atribuye una serie de factores que no tiene,
pero porque al final no es nada más que una herramienta para ponerte en contacto con lo que realmente necesitas, ¿no? Pero la tecnología al final es verdad que, por decirlo así, espabila al usuario. El usuario es muy consciente de que hay nuevos parámetros por los que medir la calidad de un servicio que te están prestando, ¿no? Y todo el mundo en este momento, cuando va a un médico, considera que le va a curar el médico. Está superado. Yo voy a un médico, lo menos que pido es que me cure, ¿no? Gracias a Dios esto ha evolucionado de tal manera que lo que espero es que me cure. Pero lo que no espero es tener una mala experiencia de usuario. Y por lo tanto, las compañías de gestión de la salud tienen que tener muy en cuenta que tienen que hacer una cosa, y este es uno de los mensajes que quiero lanzar. Aquel que quiera triunfar, sí o sí, tiene que escuchar la voz del usuario. Pero no tiene que hacerlo esporádicamente, sino que tiene que hacerlo de manera permanente. Es decir, tendría que ser un must de las compañías. Y de hecho debería ser hasta un KPI. ¿Cuántos de mis empleados escuchan a mis clientes cuántas veces al día? Todos los días. Y hay tecnologías para ello. Y lo que tenemos que hacer es subir esas tecnologías de tal manera que podamos democratizar, y eso es un llamamiento a los gestores de las compañías, ese acceso a la voz del cliente. Pero eso fue parte del éxito de la división de Bupa en España, ¿no? De Sanitas, ¿no? De que gracias a la visión de tu equipo, contigo al frente, por supuesto, tomaste la decisión de que lo más importante era la escucha activa y cómo hacías que toda la organización tuviera, ¿no? Patrones de esto, ¿no? Eso estás hablando de hace, ¿qué? 5 o 6 años. Estoy hablando de hace 6 años y te estoy hablando de un momento en el que no había tecnología para hacerlo, ¿no? O sea, te estoy hablando de que nosotros lo que hacíamos era grabar las conversaciones, editarlas, anonimizarlas a mano, es decir, cortando la conversación, llevarlas a una base de datos y subirlas a una solución móvil que era una app, ¿no? Es decir, todo a mano. Pero el esfuerzo que eso conllevaba tenía un resultado tan brutal, es decir, el poder democratizar la voz del usuario en la organización, que cualquiera, en cualquier momento, a partir de una solución móvil, pudiera escuchar lo que piensa el usuario de lo que tú estás haciendo, cuáles son sus problemas, y que cualquiera pudiera aportar soluciones, porque todos somos usuarios de todo y todos somos usuarios de salud, trabajemos donde trabajemos, y por lo tanto todos tenemos cosas que aportar a cómo podemos mejorar este servicio, ¿no? Eso fue una de las cosas que hicimos. Ojalá, porque ahora, no sé si es confesable o no, tú y yo estamos en un proyecto en el que queremos aplicar tecnología para poder escalar esa voz del usuario y llevarlo a la mesa de todos los miembros de la organización. Eso es algo que realmente se necesita para poder gestionar la transformación de las compañías. Que la compañía que desarrolle su proceso de transformación de espaldas a la voz del usuario, no sé si se puede utilizar esto, estamos en horario infantil, la va a cagar, por decirlo rápido, ¿no? Es absolutamente necesario que el foco sobre el que se base cualquier proceso de transformación, cuya necesidad hablábamos al principio, sea la experiencia del usuario a través de su voz, no a través de la interpretación corporativa de la experiencia del usuario. Es muy diferente. El chat está que arde, os lo informo a los dos. Entonces, ya veo que os voy a tener que gobernar mucho más, en serio, que os ponéis a hablar aquí. No, a ver, por no perder el hilo, porque hay muchas preguntas que van a colación precisamente. Si quieres nos callamos, Laura, ¿no? No, eso tampoco. A ver, que hay muchas preguntas que van a colación precisamente de lo que estáis hablando, pero por ir centrando temas e ir acotándolo en preguntas, mira, Íñigo nos está haciendo una muy interesante que va precisamente en la línea de lo que estás diciendo, Alejandro. Dice, ¿creéis que el sector salud es un sector centrado en el cliente? ¿Cómo es el journey del cliente en este sector? Un poco, bajo tu experiencia, ¿cómo se ha medido o qué nos puedes contar del journey, cómo ha evolucionado y que nos cuentes un poquito de ese cliente del que estás hablando, que es fundamental? Bueno, yo creo que claro, hablar de sectores es complicado, ¿no? Porque dentro de un sector hay muchísimos agentes, pero
Si tuviera que responder con un sí o un no sobre el sector salud centrado en el cliente, yo diría que en un cada vez más sí, pero todavía no. Parezco gallego en esto, pero bueno, y ahora te lo voy a explicar un poco, Íñigo. Yo creo que hay compañías que tienen muy claro lo que estábamos hablando y que el customer centricity es algo que por decirlo así, desde el punto de vista nominal está en todas las organizaciones. Lo que pasa es que llevar eso a cabo no es fácil, ¿no? Porque, porque tiene un poquito de ciencia detrás, ¿no? Y tiene un poquito de método detrás. Cuando tú de verdad quieres poner al cliente encima de la mesa, tienes que hacer determinadas cosas. Y además tienes que hacer determinadas cosas por fases, ¿no? Y tienes que tener un cierto método. Abel sabe que yo soy un amante de las metodologías, ¿no? Yo creo que detrás del éxito de las organizaciones o de las personas están las metodologías, ¿no? Nada más hablar de Rafa Nadal. Rafa Nadal para mí es el icono del deporte en la historia de España y probablemente del mundo, y él siempre dice que el secreto de su éxito es su método de trabajo, ¿no? Que fue el que aprendió con su tío Tony. Con lo cual, hay compañías que declaran tener la intención de tener al usuario en el centro, que probablemente tienen la voluntad de tenerlo, pero que no tienen las metodologías necesarias para hacerlo. Y luego hay otra cosa que Abel y yo hemos compartido muchas veces, y es que el cliente no siempre está en el mismo momento, ¿no? En su relación con la organización. El cliente tiene muchos micromomentos en su relación con la organización. Y por lo tanto... Ni el mismo sombrero, ¿verdad, Sun Tzu? Muchas veces tienes un sombrero distinto dependiendo del momento, el día, la casuística, aparte de los micromomentos. Perdona, te interrumpo. Sí, sí. Con lo cual, una compañía realmente centrada en el cliente tiene que asumir una reestructuración de su customer journey, ¿no? Y tiene que pensar realmente en el journey del cliente, en cada micro e incluso nano momento que el cliente tiene en su journey con la organización, y buscar la satisfacción, la plena satisfacción del usuario en cada micro momento, ¿no? No en overall, porque en overall al final lo que estás consiguiendo, por decirlo así, son valoraciones más laxas y normalmente más benignas de lo que realmente te está pasando, ¿no? Una compañía que está centrada en el cliente tiene que estar absolutamente dispuesta a asumir detracción, a hablar con sus detractores, a aprender de sus detractores y a corregir lo que está haciendo mal. Y los que te van a decir lo que estás haciendo mal son tus propios detractores, ¿no? Con lo cual, resumiendo, yo creo que estamos avanzando hacia eso en el sector. Yo creo que sí o sí es el sector que más necesita centrarse en su usuario, y lo estamos viendo. Y yo creo que a muchas compañías lo que les falta no son ganas de hacerlo, sino conocimiento, método para poder hacer eso de una manera eficiente. Muy bien. A ver, ¿algo que añadir? No, yo creo que resumir lo que ha dicho, escucha al cliente, en eso en general todas son bastante malas o parcas. Tiene una metodología muy ágil, es decir, que eso no ha insistido Sun Tzu, pero el 90 days, 90 days lo lleva a gala, incluso yo me acuerdo todavía una anécdota que me dijo que lo iba a hacer en 90 días, le dije, venga, hombre, vas a hacer esto en 90 días, y lo hizo. O sea que eso es realmente decir que es cultura. Ahí es cultura, o sea, es una cultura que fuerzas a que la metodología te ayude a conseguir lo que requieres para que todo el mundo sepa cómo tiene que trabajar. Y eso rompe los hilos. Y entonces, en cuanto tú escuchas al cliente, tienes una metodología que ya nadie duda, todo el mundo se pone a trabajar y tienes clara la estrategia, pues las organizaciones se mueven. Y como hay buenos profesionales, pues las compañías que hacen bien eso, pues van a tener una ventaja competitiva. Pero hay mucho retraso, como ha comentado, ¿no? Y yo creo que eso se va a notar. Había una pregunta, Laura, que ha ido ahí en el timeline que puede tener con esto. Y preguntaban, por ejemplo, de la gente mayor, ¿no? Yo he sacado el tema de los gorros cuando lo estaba leyendo, precisamente porque de todos nosotros en otros modelos de consumo nos ponemos un gorro dependiendo, oye, pues vas en primera o vas totalmente en turista o lo que quieras, o en low cost total y unas cosas las ves bien, otras mal. O sea, entonces, hay que romper el modelo de segmentación. Los modelos de segmentación vienen de modelos donde tú hacías, digamos, todo el push de comunicación y prácticamente no había feedback. Hoy hay tanto dato del ciudadano desde el punto de vista de la salud, es decir, si eres mi referente en temas de atención, tienes muchos datos míos, pero hay muchos más
digamos, sociales que no estás utilizando y que me podrías conocer muchísimo mejor. Y buscar modelos de personalización. Y es un poco lo que yo embebería. Es decir, esto no va del wow. Tú muchas veces lo único que quieres es que te lo resuelvan rápido, cómodo. Lo que sí puedes creer en la digitalización es tener más de una alternativa de búsqueda de soluciones, ¿no? O de información, o que dependiendo, como bien dice Sun Tzu, del micromomento, en lo que tú quieres es distinto. O sea, cuando en unas cosas lo que quieres es que sea súper ágil y hablar con una plataforma, lo que sea, que te auto-identifique y que te dé un número para poder ir al servicio y no estar esperando allí 5 minutos para que te den un código para una atención. O sea, ¿qué ganas? Es que no ganas nada. Y todo es como muy lineal. Solamente hay una app y si hay una app tienes toda una estructura y si no es una web que es un ladrillo. O sea, hay mucho en experiencia y los micromomentos te enseñan muchísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Sun Tzu. Nos plantea David, no sé si es a la pregunta que te referías, pero también hace... La de la edad, sí, que me he liado, me he ido por el tema de la segmentación. El tema de la edad, que estaba preguntando a la inteligencia artificial. Esto es crítico, o sea, es crítico que nos demos cuenta que igual que hay que entender y escuchar al cliente, lo decía Sun Tzu, antes él lo hacía más manual, la inteligencia artificial nos está ayudando ahí, pero nos ayuda muchas más cosas. Estaba preguntando el tema de la biotecnología, o sea, Sun Tzu lo ha dicho. ¿De qué estamos hablando? De la farma, de los hospitales, de asistencia primaria, o sea, esto es muy grande, es un mundo inmenso. Entonces, cada uno lo tenemos que ver con su rango. Pero el que dude, el que pueda dudar de que la inteligencia artificial es absolutamente disruptiva en este sector, no se ha enterado de nada. O sea, el computer vision es espectacular. Es espectacular lo que puede estar haciendo la visión artificial en este sentido. El que tú puedas tener un tema de Natural Language Processing y que entiendas qué te está diciendo una persona, probablemente en distintos idiomas, o que tengas planos de sentimiento, como ya te permite el analizaje del lenguaje, puedes estar detectando ahora mismo gente que se quiere más o menos suicidar, que está deprimida, que está con depresión. Se han empezado a utilizar con más éxito o menos modelos de inteligencia artificial para detectar el COVID en la forma en la que pronuncias por cómo sale. Di que estábamos en fases muy iniciales, pero es que todo esto es imparable. Entonces, claramente tiene que haber el factor humano detrás, ¿no? Porque va a ser mucho más importante el factor humano de atención, pero hay tanto por automatizar que la tercera edad, y ahí, perdona que resumo, el problema que tenemos para mí, desde el punto de vista de esta industria, es que hay que aplanar la curva de crecimiento de costes. O sea, hay que ver cómo reducimos esa curva. Esto se está disparando y se alarga la vida, se alargan los costes y va a ser difícil la sostenibilidad del sistema. A lo mejor se quitan otras cosas y se puede, pero parece difícil. Entonces, ahora mismo los modelos de inversión están pensados en eso. El siguiente criterio claramente es mejorar la calidad, que es lo que ha dicho Sun Tzu. Son dos variables, reduzco costes y cómo mejoro calidad. Y la tercera, que afecta mucho a esa población más mayor, yo creo que es la flexibilidad. ¿Cómo hacemos mucho más accesible la salud? Pues antes era pues porque tienes que ir a la casa de la persona, pero antes son otros modelos, o sea, no hay tiempo para evaluar todos. Pero son estos tres ratios que van a cambiar muchísimo el modelo. Incluso lo que decíamos antes, la personalización de la medicina. La biotecnología es espectacular. O sea, tú juntas biotecnología, nanotecnología, más todas otras tecnologías que he comentado antes, vamos, no sabemos ni dónde estamos. O sea, yo creo que 2030, o sea, tú ponte en el 2030, o sea, piensa realmente en 10 años, 9 años ahora mismo, los cambios en el mundo de la salud van a ser de otra dimensión. La pregunta concreta a la que está respondiendo Abel más o menos, Alejandro, es que dice David que cómo se plantea la asistencia de aquí a unos años teniendo en cuenta precisamente lo que dice, ¿no? De la inteligencia artificial, de la investigación médica biomecánica y que la población pues se prevé que se va a envejecer de manera muy rápida, ¿no? Bueno, yo añadir a lo que ha dicho Abel, que creo que es una respuesta redonda, añadir solo una cosa, ¿no? O sea, ya, y de hecho nosotros lo impulsamos en un programa que nació hace 4 años, hay una cosa que tenemos que asumir, que es el envejecimiento de la población, con todo lo que eso conlleva, y tenemos que aprovechar las tecnologías para poder desplazar el modelo. Es decir, el modelo de asistencia, en cualquier grado de nivel de asistencia requerida ante el envejecimiento de la población, tiene que poder salir del brick and mortar, es decir, de las residencias de mayores o de los centros de día, y desplazarse a las casas, ¿no? Algo que hoy Abel en una infografía compartía un poco también en uno de los aspectos que la CE recomendaba desde 2018. Es decir, ya tenemos tecnologías más que suficientes para no tener que llevar, por decirlo así, a la población a un sitio para cuidarla o curarla. Y esto es algo que nos permiten
muchísimas tecnologías diferentes, ¿no? Y la combinación de muchas tecnologías diferentes, inteligencia artificial, IoT, puro nivel básico de digitalización, crecimiento de la algoritmia alrededor de determinadas patologías, etcétera, etcétera, modelos de prevención, predicción, personalización de la medicina, te permiten, con una correcta combinación de ellas, mejorar la calidad del servicio que das de cuidado de la salud a más gente, independientemente de cuál sea su franja de edad, ¿no? Y yo creo que eso es por donde tenemos que ir. Es decir, no se tiene que acabar ese modelo de quien quiera ser cuidado que venga, ¿no? No, la medicina tiene que aprovechar el cuidar, los que cuidan de la salud de las personas, empezando por las propias personas, que esa es otra cosa que la tecnología permite ahora mucho más que antes. Es decir, el cuidado de la salud empieza por uno mismo, y esto también lo quiero lanzar desde aquí. Y las tecnologías nos permiten cada vez más cuidar mucho mejor de nuestra salud de una manera preventiva sin necesidad de que alguien nos cure. Pero una vez que necesitas ese tipo de asistencia, lo que tenemos que hacer es ser capaces de, por decirlo así, combinar adecuadamente las tecnologías que tenemos a nuestra disposición para dar el mejor servicio a quien sea en el momento en que lo necesite, donde sea. Yo creo que es uno de los cambios, ¿no? Nos comenta Alfonso una pregunta doble muy interesante que dice, oye, la transformación digital sanitaria la estamos centrando en las necesidades de las personas y en hacer que esos datos individuales y agregados anonimizados junto con la tecnología, todas las tecnologías que estáis hablando, sean los vectores de transformación. Pero, ¿por dónde empezamos? Esa es la primera pregunta, ¿no? Que no es nada sencilla. Y la segunda que os lanzo para contestar a la vez es, ¿qué necesidades y retos hay de los clientes o de los sanitarios? Ahí es nada, ¿vale? La primera es, ¿por dónde empezamos con esta transformación digital? Y la segunda, las necesidades y retos de los clientes o del personal sanitario. Si quieres, Alejandro, empezamos por ti. Bueno, yo creo que Abel y yo hemos puesto la misma cara a la pregunta, ¿no? No conozco a Alfonso, pero es un tío muy inteligente. Eso es claro, es un poco muchas veces la pregunta del millón en muchos sitios. Pues yo, desde luego, cuando estaba en Sanitas, siempre decía una cosa a mi equipo: empezamos nosotros. Nosotros empezamos. Y si todo el mundo tuviera esa actitud, ya hubiéramos empezado, ¿no? Yo mencionaba antes a Juana Barca. Juana Barca quiere empezar a hacer cosas de estas. Iñaki Ereño, que era mi consejero delegado y es el consejero delegado de UPA Global, quiere hacer estas cosas. Yo quería hacer estas cosas. Abel quiere hacer estas cosas. Yo creo que no tenemos que esperar a que empiece el otro, ¿no? Yo creo que tenemos que forzar esas cosas. Hay determinados organismos dentro de este sector donde estamos hablando muchas personas de cómo conseguir establecer esos avances, ¿no? Hay que hablar también con el regulador. Tenemos que provocar, por decirlo así, una visión un poquito diferente sobre el tratamiento de datos de salud, que siempre han sido, y antes Abel también hacía referencia a eso, algo como sobre lo que se ha, por decirlo así, legislado de una manera muy coercitiva, ¿no? Y que probablemente está impidiendo que tengamos pues una serie de ventajas que en este momento no podemos hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar cada uno en su casa. Yo creo que hay 5 cosas que, si yo tuviera que recomendarle a alguien, le diría: primero, centra tu actividad en generar la mejor experiencia posible del cliente, cambia tus KPIs, cambia tu manera de trabajar, democratiza el acceso y el conocimiento del dato todo lo posible, y democratiza el acceso y el conocimiento a la voz del usuario. Si haces esas 5 cosas dentro de tu organización, trabajes en salud o no, vas a empezar a transformar tu compañía. Y a partir de ahí, utiliza la tecnología que tienes a tu servicio y utiliza las ventajas que te proporciona ahora mismo el ecosistema digital para realmente establecer modelos a partir de aquí. Y empieza tú, porque si no empezamos cada uno de nosotros, pues no lo haremos, ¿no? Sanitas ha sido un referente en transformación digital al que ha seguido bastante gente y al que ha criticado también bastante gente, pero creo que hemos provocado un cambio, ¿sabes?, que ha ido calando más o menos en este sector. ¿Por dónde empezamos? Pues dando los pasos que cada uno quiera. Desde luego, yo empezaría por uno muy claro:
vamos a ver cómo conseguimos compartir los datos que nos permiten crecer como industria, ¿no? Porque es nuestra obligación, porque esta frase no me canso de repetirla, porque tu dato puede salvar mi vida y yo quiero salvar mi vida, ¿no? Lo que no puede ser es que eso no lo podamos hacer. Abel, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, pues a lo mejor sintetizando un poco lo que ha dicho Sun Tzu, lo que más o menos defendemos desde Nuki, que la transformación digital tiene más de T que de D, en una primera ola, y que eso es cultural, y es lo que está diciendo. O sea, todo el mundo dice, hay que transformarse, y es típico de las organizaciones. No, no, claro que nos tenemos que transformar, es que no nos hemos transformado. O sea, tú haces la pregunta y no falla. En todas las organizaciones dice que estamos muy retrasados. Oye, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Yo? No, no, sí, yo soy digital. ¿Ves entonces a partir de ahí, entonces ya está, ya hay un problema, ¿no? Es decir, oye, pues son muchos temas asociados al tema de cultura, entonces hazte ese diagnóstico, cómo estás, comparte. Entonces lo que planteaba, entonces, si escuchas a tu cliente te das cuenta de todos los modelos de ineficiencia y de retraso que tienes en hacerle fácil la vida al cliente y a partir de ahí empiezas a movilizar. Si todo el mundo tiene acceso a eso, no estás dudando de los datos, no son estructuras de poder. Las estructuras de poder son las más dañinas al modelo de digitalización. Y yo el único mensaje es cuidado, 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 que antes del COVID con la T íbamos bien y ahora vamos, o sea, estos 18 meses no es porque el COVID lo haya acelerado, es porque de verdad que la gente, lo que ha dicho, se cree que con el Zoom es suficiente. Y entonces, antes ha preguntado una persona que me he equivocado, que era biomecánica, lo había leído mal. Le quería decir que, por supuesto, o sea, ya hay carreras especializadas de ingenieros en biomecánica. Es decir, porque la combinación es espectacular. Todo el 3D, o sea, todo lo que es el tema de la realidad virtual, de cómo vas a meter una prótesis y cómo esa prótesis va a funcionar con temas de cinética avanzada, está dando unos resultados espectaculares en disminuir, digamos, los errores, los problemas que se estaban teniendo. Y en eso, el mundo del deporte está aportando mucho, porque empiezan a generar modelos de datos espectaculares y empezamos a entender mucho mejor la biomecánica del ser humano. Yo creo que me ha parecido, o sea, lo había leído, al escucharte, digo, tiene toda la razón, me parece un punto muy bueno de poner, de que eso va a ser un gran avance. Alejandro estaba comentando cómo empezaría por el tema de cómo compartimos ese dato y hay una pregunta a colación precisamente de eso que decías, ¿no? Dice, ¿por qué razón es casi imposible que haya un modelo colaborativo entre profesionales, empresas e investigadores del sector salud para utilización de los datos de las historias clínicas y acelerar la obtención de resultados? Es verdad, ¿no? Que esta pregunta nos la hacemos un poco todos. ¿Qué nos puedes decir, Alejandro? ¿Cuál es tu opinión? Déjame antes de que te estés, pero Sí. no es salud. Y De de todo. mis datos administrativos y mis datos públicos, que por qué cada vez que voy a una administración me piden todos los datos cuando están obligados por ley por tenerlos, es que no hay cultura. Entonces, cuando tú tienes estructuras de Estado que no tienen una cultura digital, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de estructuras de Estado, todo es muy complicado porque no lo entienden. Y en cambio hay países, yo qué sé, hay países donde el blockchain, por ejemplo, ya está implementado para la protección de todo esto. Sí, pues oye, no te digo que sea la solución, la tecnología la solución, pero que el dueño del dato tienes que ser tú y tú das en los niveles de confianza es fundamental. Entonces, perdona, Zunzu, pero es que creo que no es un problema de la salud, es un problema cultural de toda la estructura de gobierno de los países. Sí, sí, sí. No, perdón, no me pidas perdón porque has contestado tú. O sea, yo tengo una visión muy, muy drástica en eso, ¿no? O sea, y además las compañías de salud lo tenemos muy claro. El propietario de los datos es el usuario. No es la compañía de salud, no es el hospital, no es la compañía de seguros, no es la farma, es el usuario, ¿no? Y esto es algo de lo que nos tenemos que concienciar, con lo cual también está un poco en nosotros como usuarios, ¿no? Y si yo quiero que mi historia clínica médica sea compartida, soy yo el que decide esto. Y además, si yo quiero que eso valga, también tengo que provocarlo, ¿no? Sí es verdad, y es así, que venimos de una industria en la que el paciente era del médico, no los datos, porque los datos han surgido pues más Pues o menos bastante después de que Abel y yo naciéramos, ¿no? Ya había, pero nadie se fijaba en ellos, ¿no? Pero el paciente era del médico, con lo cual el médico quería preservar al paciente, ¿no? El cliente es de una compañía, con lo cual la compañía quiere preservar al cliente. Y por lo tanto, ¿sabes? Por decirlo así,
la utilización de los datos se hacía para preservar tu base de clientes y tu fondo de comercio. Bien, llega un tío y dice, no, los datos no son tuyos, son de los usuarios. Entonces, bueno, pues sí, es verdad, son de los usuarios, con lo cual yo te pido permiso a ti para utilizarlos, pero en el mismo momento tú tienes todo el derecho a compartirlos, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad de los responsables de las organizaciones y no solo de salud. Yo creo que esta es una de las cosas que nos ha enseñado el COVID, de verdad. O sea, tenemos que tener un enfoque diferente a los datos. Y hay una absoluta, para mí, verdad, y es, tenemos que democratizar el acceso y el conocimiento de los datos en cualquier industria. Cuando yo decía eso en el comité ejecutivo, en el board en Londres de la compañía para la que trabajaba, me decían, bueno, y entonces la privacidad y la seguridad. Y yo, no, es que no tiene nada que ver la privacidad y la seguridad. O sea, no, en aras de la privacidad y la seguridad, las compañías siguen manteniendo sus silos y manteniendo a sus clientes en sus silos, ¿no? No, pues si no hay ninguna quiebra de privacidad o de seguridad cuando democratizas las cosas, ¿no? Porque al final el propietario de los datos, y esto lo tiene que recordar todo el mundo que nos vea, y quien no nos vea, por favor, comentárselo, los datos son vuestros y vosotros sois los propietarios de los datos. Ninguna compañía, de nada, ni de teléfono, ni de luz, ni de gas, ni de salud, ni del fútbol, ni de esquiar, ni de ninguna actividad que hagáis, tiene derecho a utilizar vuestros datos según sus criterios. Vosotros tenéis derecho a establecer los criterios bajo los que queréis que sean utilizados vuestros datos. Y por lo tanto, esa capacidad de democratizarlo también depende mucho de vosotros. Yo creo que ha dado un punto clave. O sea, lo primero es hay que democratizarlo. Lo siguiente es, cuidado, no debemos de perder el criterio de privacidad. Entonces hay que saber combinar las dos cosas. Y cuidado, que la seguridad es muy importante. O sea, no lo podemos tomar a la ligera. Y para mí la cuarta, por añadir a lo que ha dicho Zunzi, bueno, no ha dicho que eso no, ha dicho, oye, en la excusa de esto no bloquees esto, dale solución. Y para mí la cuarta es ética. Cuidado con los modelos de datos porque conllevan modelos éticos que tenemos como sociedad que tomar decisiones, ¿eh? Yo no soy quien para decir que está bien o está mal en eso, pero que las organizaciones con los datos se tienen que plantear los aspectos éticos de responsabilidad social y éticos con mayor intensidad que se ha hecho hasta ahora. Quedan 7 minutos, más o menos, nos quedan algunas preguntas por responder, pero más o menos con lo que habéis dicho las habéis ido abordando de un modo u otro. A mí me gustaría, para acabar, que cada uno de vosotros, os voy a poner un reto, en 2 minutos, Alejandro, en 2 minutos nos digáis una reflexión final, ¿no? de lo que ha pasado y hacia dónde tenemos que ir para concluir y ya nos despedimos del webinar, ¿vale? Alejandro, si te parece darnos una conclusión que consideres importante que escuchen. Bueno, sí, joder, 2 minutos. Voy a elegir solo un mensaje. Yo creo que con todo lo que hemos hablado, primero doy un voto al sector de salud en todos sus estamentos, ¿no? Y empezando además por abajo, he leído alguna pregunta, ¿no? Por la gente que curra en el sector de la salud, ¿no? Los sanitarios, las enfermeras, el personal auxiliar, los médicos y también los directivos de las compañías de salud. Yo creo que más allá de que critiquemos si se han enterado más o menos de la necesaria transformación, la reacción ha sido brutal y tenemos que tener en cuenta que es un sector que vive en el filo de la navaja permanentemente, ¿no? Y por lo tanto, probablemente por eso es más sensible a la transformación y probablemente por eso es una industria que chocantemente ha dado más pasos que otras en muchas áreas de transformación digital, movidas por las necesidades del usuario. Y este es un poco mi mensaje final, ¿no? Aquí de verdad que más que el COVID, porque el COVID al final lo que ha hecho ha sido acelerar la curva muy exponencialmente, el factor generador de la disrupción en el sector de la salud no es el ecosistema digital, no es Google, no es Amazon, no es Amazon, seguro que no, porque además se le ha pegado con Haven 3 años después de abrirlo. Seguro que no es. El artífice de la disrupción en el sector es el usuario. Es el usuario quien
a través de sus nuevos modelos de vivir, cambia las exigencias que tiene sobre los servicios que recibe y fuerza a la industria a evolucionar, ¿no? No hay artífices. Yo no he hecho la transformación digital de Sanitas. La transformación digital de Sanitas la hemos hecho en equipo a partir de la detección de las necesidades del usuario. Y han sido los usuarios los que nos han llevado a ese nivel de transformación. Y por lo tanto quiero cerrar igual que abierto. Por eso la clave es escuchar al usuario. Para toda compañía que quiera navegar un proceso de transformación, sector en el que esté, quien le va a guiar a esa disrupción valuable, es decir, una disrupción generando valor, no una disrupción por la disrupción, va a ser su usuario. Y no hay más. Ninguno ha inventado más cosas que lo que los usuarios hacen cada día que interactúan con cada una de nuestras compañías. A ver, ¿qué nos concluyes tú? ¿Qué aportas a esta conclusión? No, yo aporto lo mismo, o sea, que en el sentido de la voz de lo primero, el voice first, eso no tengáis ninguna duda, da igual en el sector que estés, pero en este mucho más, porque lo que decimos, porque el producto es la persona, o sea, no es un servicio o una cosa, es una persona, ¿no? Es un ser humano. Luego eso, el que lo esté dudando, pues lo va a sufrir antes o después, es un problema. Luego, lo siguiente es un sector que, como bien ha dicho Sun Tzu, ya tiene la confianza, el trust. Lo que falta es el engagement. Luego, lo que necesitamos es pasar a cómo metemos dentro del journey realmente en la relación para que sea una relación más extendida en el tiempo. No en el momento de la crisis, en el momento del conflicto, en el momento del problema, sino que le veas como que eres parte de la vida del ciudadano, ¿no? De ese consumidor que tienes, de ese cliente, que va ligado con eso de que decíamos ahí. Lo otro que me ha gustado mucho también que ha comentado Zunzi es el profesional. O sea, no hemos hablado nada de los profesionales, es verdad que se nos ha ido el tiempo en todo lo demás. Yo creo que es uno de los que más mérito tienen. Las carreras, todo lo que es la pública no están bien pagados proporcionalmente a lo que aportan a la sociedad. Me parece todo eso un campo donde deberíamos de hacer las cosas de forma distinta, pero me parece increíble. O sea, el tiempo que dedican, los esfuerzos, lo que estudian y desproporcionadamente lo que están, digamos, en retribución económica, que probablemente no es lo más importante para ellos, pero oye, para todos al final todo tiene valor. Pero sí les daría un mensaje a ellos, porque no les hemos hablado, y es, probablemente hay que cambiar los métodos de formación. O sea, lo que vienen de los modelos de datos y de inteligencia no van a responder a los modelos de conocimiento que teníamos hasta ahora. Creo que hay que desarrollar más soft skills de las que se están haciendo en las carreras y viene automatización, con lo cual pues debemos de prepararnos a que va a haber, digamos, cambios sustanciales desde el punto de vista de la persona. Mensaje final, que todo esto, todas estas nuevas herramientas nos hacen una posibilidad brillante de hacer una reimaginación del sector de la salud. O sea, yo creo que va a ser el que más va a explosionar por todo lo que hemos comentado y viene una época muy bonita para trabajar en él, muy bonita. Laura, ¿puedo decir una cosa última? Claro que sí. Que no me quiero olvidar, y que lo voy a decir en 30 segundos. Una de las cosas que yo creo que todos hemos visto con el COVID y también con Filomena, no nos olvidemos de Filomena, es cómo funciona una organización cuando generamos inteligencia colectiva. Es decir, cuando se transversaliza la acción y gente trabajando en equipo, multiárea, multifunción, que cada uno viene o de su casa o de una función diferente en un hospital, atacan un problema, trabajando de manera ágil, no porque tengan la metodología, sino porque necesita una solución ágil, cómo es de eficiente. Bien, esto pasa en momentos de mucha presión. Mi mensaje es, y lo decía antes, si queremos que eso perdure, tenemos que educar a nuestras organizaciones en metodología. La metodología es fundamental. Tú generas inteligencia colectiva una vez espontáneamente ante una necesidad y funciona. Si eso lo consigues instaurar en tu organización, va a funcionar siempre. Y va a funcionar siempre bien. Y eso es un mensaje. Abel sabe que soy un fanático de las metodologías. Y creo haber demostrado que no soy un tío muy aburrido. Igual soy aburrido, pero no muy aburrido. La metodología no tiene nada que ver con aburrirse, tiene que ver con trabajar las cosas de una manera más o menos sistematizada, de tal manera que puedas aprovechar lo mejor que tienes. Y eso lleva a la generación de inteligencia colectiva. Eso ha pasado en el COVID, eso ha pasado en Filomena, y cuando un grupo de gente multiárea, multifunción, se une a solucionar un problema, recibes tantos puntos de vista diferentes que la solución que adoptas es mejor. Y no quería dejar de decirlo, porque muchas veces pensamos
que vamos a transformarnos digitalmente sin método. Y este es un mensaje para mí muy importante. No hay transformación sin método. Por mucha tecnología que tengamos, por mucho dinero que tengamos o por mucho equipo que tengamos, si no tenemos un método de trabajo diferente, no vamos a hacer las cosas diferentes, ¿no? Nada más. Bueno, Perdón. fenomenal, fenomenal el apunte. Bueno, yo creo que habéis dicho cosas muy interesantes. El reto ahora para mí, resumir alguna de ellas, ¿no? Se me van a quedar muchas en el tintero, pero bueno, en cualquier caso hemos empezado de manera muy potente diciendo qué hubiera pasado sin el COVID, que es cierto, ¿no? Como el COVID nos ha hecho un cambio de paradigma. Hablaba Alejandro en el sector, en los profesionales, pero también en los usuarios, que esto había ocasionado cambios en los procesos, en las operaciones, en la digitalización como modelo de relación y en el data, ¿no? Mi dato puede salvar tu vida, que decía Abarca, como fundamental de la importancia que puede tener el dato a futuro, ¿no? Hablábamos también de centrarnos en el cliente, de que era un sector que exigía una personalización máxima, que el cliente y su experiencia se basa en micromomentos y en nanomomentos y cómo tenemos que prestarle atención a eso. Que tenemos que hacer una reestructuración completa del journey para lograr esa plena satisfacción del usuario, que ya no hay que trasladar a la población para atenderla, que esto no requiere no importa la edad, que podemos atender a mucha más gente, que podemos ser mucho más eficientes. Y en respuesta de una pregunta muy interesante es ¿por dónde empezamos esta transformación digital? Nos apuntaba Alejandro que lo primero que hay que hacer es empezar ya. Me parece muy importante, y 5 claves hacia donde nos tenemos que dirigir, ¿no? Hacia la experiencia de cliente, hacia escuchar a ese usuario, que es fundamental, cambiando esas KPIs, transformando y cambiando nuestra forma de trabajo, incorporando el dato y dirigiéndonos hacia la voz del cliente, ¿no? Hablábamos también de democratizar el dato, que no había que confundirlo con la privacidad y la seguridad, que no nos metiéramos en ese debate, y de cómo la inteligencia colectiva podía ayudarnos a evolucionar de una manera muchísimo más rápida en esa transformación digital. Muy enriquecedor el discurso. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muchas gracias a todos vosotros por escuchar. Laura, solamente una cosa. No hemos dicho no te metas en ese debate. Hemos dicho que por la democratización del dato no lo pongas como objeción el otro. Hay que resolverlo. O sea, tú no puedes democratizar los datos si no los securizas y, digamos, si no derivatizas. O sea, cuidado, no digo, para que nadie tenga una interpretación equívoca de eso. Pero no puede ser la excusa para no hacerlo. Eso es lo que ha querido decir tú. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. Ya hemos acabado. No, vamos a empezar ahora. Era calentamiento. Empezaba a las 5, sí. Bueno, gracias, somos puntuales en dejaros. Os esperamos en nuestro próximo miércoles con Nunki. Gracias a los dos, gracias a todos vosotros. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego.